En los videos anteriores del tutorial de la motocicleta explicaba más o menos cómo trabajar con la parte de la llanta. Con eso empecé. Después me fui por la parte de la salpicadera. Ahí expliqué cómo hacer la malla de degradado utilizando máscara de recorte. Y por último expliqué la mecánica de cómo hacer este poste con todos sus gradientes. Y bueno, a partir de ahí, el resto de los componentes de la motocicleta es prácticamente lo mismo. Además de estas técnicas que expliqué en los videos anteriores, apliqué también, por ejemplo, degradados normales, como estos que están aquí, por ejemplo, en esta parte frontal. Esto que está aquí es simplemente un gradiente normal. O sea, si yo presiono G, por ejemplo, veo aquí toda la barra con los gradientes que aparecen aquí, con los tonos. Y también lo puedo ver aquí en la ventana de degradado. Aquí pues digo, la mecánica es muy sencilla. Simplemente tengo que apretar punto para aplicar el gradiente. Y después ir editando los tonos aquí con la barra. Desde aquí lo puedo hacer. Ir seleccionando esto, por ejemplo, moverlo, ampliarlo, etcétera. Estos manipuladores que están aquí en medio de las dos cubetitas de color también me dan un resultado diferente. Es decir, aquí todos los gradientes los tengo que ir acomodando uno por uno y agregando los tonos dependiendo lo que necesita representar. Vamos a ver por aquí otra cosa. Tengo aquí, por ejemplo, estos pequeños faros. Aquí, por ejemplo, si apliqué malla de degradado. Voy a sacar esta pieza para explicarlo. Esta pieza ya está agrupada. Voy a desagruparla. Y son dos mallas diferentes. Esto, por ejemplo, salió de una elipse que hay que ir deformando. Más o menos así. Luego lo que hice fue partirla. Y esta parte de aquí también la dividí. Y aquí tenemos ya dos partes, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, una que es como color naranja. Y a la otra le puedo aplicar un color promedio. Más o menos... Bueno, con ese gradiente funciona. Y después agregar la malla de degradado. Aquí lo único que hay que hacer es eso. Agregar la malla. E ir agregando nodos como ya... como hemos venido haciéndolo desde ejercicios anteriores. O sea, realmente no hay como mayor ciencia para ir sacando esta pieza, ¿no? Hay que recordar esto. Voy a bloquear esta parte naranja. Hay que recordar que en una malla el cuerpo, es la figura que generamos, se convierte en una malla de nodos. Y a través de esos nodos es donde pasa el color. De manera que los nodos que están en el perfil, en el contorno de toda esta figura también juegan. Voy a cambiar aquí el color para que sea más visible. Aquí, por ejemplo, este nodo que está en la orilla también interviene en el resultado final. Por ejemplo, si yo dejo este nodo aquí, veo que la mancha de color va a lo largo de estos ejes, a lo largo de los 4 ejes del nodo, pero no llega hasta el final. ¿Por qué? Porque este nodo que está aquí sigue siendo color blanco. Entonces tendría que tomar el gotero e ir al nodo que tiene el color que me interesa y entonces así lo aplico, ¿no? Esta técnica es exactamente lo que usé para generar estas piezas, ¿no? Y el resto pues es simplemente ir acomodando, sacando piezas y acomodando. Aquí esta parte, por ejemplo, esto es totalmente una malla de degradado, y después le puse otra encima y al final le puse un contorno rojo para más o menos darle a la referencia, ¿no? Esta malla, por ejemplo, la obtuve no trazando, digamos, voy a cambiar aquí el contorno, así. Digamos, la obtuve no trazando, así, punto por punto, y luego me llevo mi pluma, sigo jalando, y otra vez tiro otros puntos hasta llegar al final. No, esto no, este trazado no lo hice así. Esta forma sale simple y sencillamente de una elipse. Aquí puedo tener como
la forma general. Y a lo mejor tomo algunos nodos, los escalo. Y los voy deformando hasta obtener lo que necesite, ¿no? Siempre que tenemos como este tipo de formas, es decir, figuras preestablecidas, como puede ser un rectángulo, una elipse, etcétera, es más fácil trabajar la malla. Ahí, por ejemplo, vamos a suponer que esta es la pieza, ¿no? Entonces lo único que hago es nuevamente repetir la técnica. Aplico un color un color promedio y empiezo a aplicar la malla. Siempre de preferencia por el centro o por una parte estratégica a partir de la cual voy a empezar a agregar lo demás. En este caso lo puedo agregar aquí, un punto, y vean la regularidad de la malla. No sucede lo que pasaba en el caso de la salpicadera cuando lo expliqué, donde es una figura más irregular y yo agregaba un nodo y toda la malla se disparaba, ¿no? Había curvas por doquier que no se podían controlar. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es ir como copiando colores. Y aplicando los tonos que necesito. Uno aquí, otro acá y otro acá. Entonces así es como puedo, como construí toda esta pieza que está aquí. Y esta del centro es exactamente lo mismo. Es decir, todo esto ya es es como repetir la técnica de la malla, todo lo que ya expliqué en los videos anteriores. El logotipo, bueno, ya hubo que trazarlo, si mal no recuerdo. Por ahí algunas adecuaciones le tuve que hacer. Ahora por ejemplo, este cuerpo que está aquí, este tapón, está constituido por tres partes. Aquí, por ejemplo, la tapa. Voy a desagrupar esto. Aquí está. La tapa, la parte que corresponde al cuerpo propiamente, como un cilindro. Y luego, esta base negra no es otra cosa más que una copia de este mismo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que este no está. Lo único que hice fue arrastrar pegarlo detrás, hacer que coincida y luego pintarlo de negro, ¿no? Entonces ahí todo este tipo de cosas nos ahorran trabajo. O sea, a veces no hay que dibujar todo, ¿no? Por ejemplo, esta pequeña luz que tengo aquí es la misma que aparece en la parte de atrás. Simplemente la copié y la invertí y se acabó el show, ¿no? Entonces, precisamente, o sea, la facilidad de los programas digitales es eso. O sea, podemos recurrir a este tipo de técnicas o trucos, si así lo podemos llamar, para ahorrarnos trabajo, ¿no? Me parece que la parte de la máquina, o sea, todos los cables, por ejemplo, el motor es como una de las partes más complicadas, por decirlo de algún modo, porque realmente es pura talacha, no es tan complicado hacerlo realmente. Y por ejemplo, la salpicadera es exactamente lo mismo. O sea, si yo entro aquí, por ejemplo, al modo vectorial, control Y, pues se ve perfectamente todo lo que hice. O sea, líneas, gradientes, malla, toda, por ejemplo, la malla que tengo aquí, en esta parte donde está el logotipo, es muy clara, ¿no? Aquí se ve toda la malla que usé, entonces pieza por pieza yo puedo ver aquí en dónde usé malla y en dónde no. Por ejemplo, las partes como esta que explicaba hace un momento, aquí usé un gradiente normal, entonces aquí no aparece ninguna línea intermedia, es decir, aquí no hay malla, ¿no? Pero por ejemplo, en el poste, pues aparecen todas las líneas de malla que utilicé. En la llanta también, son pocas, porque realmente ahí usé también gradientes normales. ¿Dónde más podría ser? En el caso del motor, aquí no usé ninguna malla. Ahorita voy a explicar cómo hice eso. Y básicamente, como lo decía al principio, es ir repitiendo las técnicas que ocupé tanto en la llanta como en la salpicadera, sobre todo, que es como la más compleja.
y los gradientes con malla aplicados en cuerpos un tanto más regulares y más rectos, como es el caso de este poste. Ahora, hay una cuestión aquí muy específica que quiero explicar, que es esto, los escapes. Aquí los escapes son un tema aparte. ¿Por qué? Porque voy a sacar uno de estos escapes. Ahí está. Como pueden ver, aquí apliqué una máscara. La máscara ya es una técnica que hemos visto en otros ejercicios. Y apliqué una máscara. ¿Y para qué? ¿Para qué apliqué esta máscara? Bueno, necesito este borde irregular. ¿Por qué? Porque este escape, por ejemplo, iba detrás de del motor. Entonces esa máscara fue totalmente necesaria para poder ocultar bien el escape, ¿no? Y que se viera real. Si no, hubiera quedado como bastante burdo si yo lo hubiera dejado sin la máscara. Ahora voy a explicar por qué. Voy a quitar la máscara de aquí. Hacemos Alt Control 7. Con eso quito la máscara. Y esta máscara que está acá la voy a volar. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el tema con el asunto de los escapes? Es el siguiente. El escape está compuesto por 3 partes. Aquí me faltó una. Esta cosa que está aquí. Aquí lo voy a copiar, nada más es para explicar. Ahí está. Está compuesto por 3 partes. Esta cosa que está aquí, esta otra y esta que está acá. ¿Qué es lo que sucede con estas 3 partes? Este es un buen ejemplo de las 3 de 3 técnicas de las que estamos empleando aquí para ilustrar toda esta motocicleta. Este que está aquí es un gradiente normal. Si yo presiono G, puedo ver aquí su barra. Veo los tonos nuevamente como al principio y también lo veo en la ventana de degradado. Entonces esto ya lo expliqué, esto ya sabemos qué onda. Luego viene este cuerpo que evidentemente, si yo veo líneas y nodos intermedios, quiere decir que es una malla. Esto es una malla de degradado y cada nodo tiene un color. Aquí puedo seleccionar con el puntero blanco cada nodo y pues veo todos los colores que tienen. Pero en el caso de esta parte se utilizó otra técnica para generar esta curva. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Es una línea sin más, así como va, una sola línea. Ahora, ¿por qué tiene este gradiente, no? Tengo que remitirme aquí a la ventana de herramientas y aquí lo puedo ver más claro. El relleno me indica que no tengo nada, entonces está vacío. Pero si cambio al valor del contorno, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo que el contorno es el que tiene el degradado. Las últimas versiones de Illustrator, por ejemplo, me sirven bastante para generar esto. En versiones más antiguas esto no era posible. No era posible aplicar gradientes a los contornos. Pero en estas sí, y vinieron a facilitar muchísimo este trabajo. Pensemos, por ejemplo, en utilizar una malla de degradado para generar este tubo, que finalmente es un tubo, este escape, con esta forma así tan perfecta como de ese, utilizando la técnica que mostré en la salpicadera, que era la deformación. Sería demasiado complicado. Voy a poner un ejemplo nada más para que se vea, ¿no? Vamos a suponer que esta es mi curva, este es el trazo, y no tiene degradado. Es una curva con un color sólido, negro. Y yo lo que quiero es que mi gradiente, al igual que expliqué aquí en el caso de la salpicadera, yo quiero que mi gradiente, que mi malla esté enmascarillada por esta figura. Lo primero que tendría que hacer es ir a objeto, darle aquí expandir. Me va a preguntar qué quiero expandir, relleno y trazo, le digo que sí, ok. Ahí está. Y esto ya es un dibujo. Esto que era originalmente una línea, ahora ya es una forma. Ya es un dibujo. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio que en la salpicadera. Yo coloco por aquí un rectángulo. Ya sabemos que tiene que tener el suficiente alto y largo para abarcar, ¿no? la trayectoria de lo que quiero enmascarillar. Entonces a esto le voy a poner un gradiente. Vamos a suponer este que está aquí. Este.
Ahí está mi gradiente, lo voy a poner vertical. Ahí está. Ya tengo esto. Y ahora lo que quiero hacer es venir a objeto, distorsión de envolvente, y se me ocurre darle crear deformación, que fue lo que hicimos en la salpicadera. Aquí, por ejemplo, crear deformación, no hay ninguno que me genere como algún tipo de ese. El más cercano sería este, elevar, pero aún así yo veo cierta deformación como en las orillas, ¿no? del tubo que quiero generar. Y vean, todo esto lo controlo con el valor de curvar, ¿no? A lo mejor pudiera ser que esto me dé un resultado, pero no es así. Si yo lo deformo más, si yo lo necesito más deforme, vean cómo en la parte media se hace más angosto y en los polos es donde se hace más ancho. Entonces esta técnica no me serviría. Esto a lo mejor me sirvió para generarlo hasta ahí y punto, ¿no? Pero no, definitivamente no me serviría. Posiblemente bandera, vamos a ver, pues tal vez, ¿no? A lo mejor por ahí me serviría este de bandera, pero también está muy limitado. Si yo edito estos valores horizontal y vertical, sucede lo mismo, se va deformando y no mantiene la uniformidad que necesito. Entonces aquí tendríamos que batallar demasiado con todo esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, le voy a dejar así como lo más regular posible. Por ahí estaba, no vamos a cancelar. Otra vez volvemos, distorsión de envolvente, con deformación y bandera. Vamos a suponer que ahí, vamos a dejarlo. Luego repito los pasos, ya sabemos, objeto, distorsión de envolvente, expandir. Vengo a mi ventana de capas y aquí encuentro el grupo. Otra vez grupo, ya sabemos todo el asunto, ¿no? La malla la rescato, la dejo independiente y todo este grupo lo elimino. Ahí está. Entonces ya tengo la malla y tengo también mi curva. La curva la coloco encima porque con esto quiero enmascarillar. Selecciono ambos, control 7 y ya lo enmascarillé. Entonces mi malla ya quedó ahí, pero vean la irregularidad. Si yo tomo por ejemplo la herramienta U para la malla, ahí aparece la malla. Entonces agrego un punto, agrego otro, pero realmente no está siguiendo la trayectoria que necesito. Entonces de ahí el inconveniente con esta técnica. Esta técnica para generar este tipo de formas más definidas no me va a servir. ¿Cuál es la última, la técnica que tengo que aplicar en este caso? Es simple y sencillamente esto. Voy a volver a los parámetros por default aquí de color, quito el relleno, activo el contorno con X, ya sabemos que con X se alterna, y voy a trazar una curva como sea, ¿no? Lo más disparada que pueda imaginar. Vamos a suponer una curva así, muy loca. Ahí está mi curva. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Tomo mi curva y le voy a dar el grosor que necesite. Por ejemplo, 10 puntos. Ahí está, 10 puntos, un poquito más, unos 15. Para que se note mejor. Ahí está, ¿no? Tengo mi curva. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Sin relleno, es importante, siempre sin relleno. Y con el valor del contorno activo voy a aplicar un degradado. Ya sabemos que el degradado se aplica presionando punto. Entonces presiono punto. Ahí está. Ya se aplicó el degradado y va a lo largo de toda la trayectoria de mi curva. Ahora, aquí tengo que analizar esta ventana de degradado. Tengo diferentes tipos de degradado, lineal y radial. Ahí por ejemplo está el radial. Pero como esto es una línea, pues definitivamente me va a servir el lineal. Es muy lógico, es de sentido común pensar eso. Ahora, para que esto quede más claro, voy a quitar algunos tonos de aquí. Solo me voy a quedar con 3. Los dos negros y el blanco. Con eso me voy a quedar. Ahora, abajo del tipo de gradiente, lineal o radial, aparece otro valor que se llama trazo.
¿Y qué es lo que me dice la primera opción? Aplicar degradado dentro del trazo. Esa es la opción que está activa y es lo que estoy viendo en este momento. El gradiente se está aplicando dentro del trazo y va como siguiendo la curva. El segundo caso, ¿cuál es? Aplicar degradado a lo largo del trazo. Vamos a ver qué sucede con esto. Entonces aparentemente no hay como un cambio, pero lo está aplicando como a lo ancho, ¿no? Es lo que está sucediendo con este. Pero la opción que realmente es interesante aquí es la última, que es aplicar degradado a lo ancho del trazo. Vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Presiono y aquí aparecen los tonos que tengo en mi gradiente. Entonces, ¿qué es lo único que tendría que hacer aquí? Pues mover, como ya sabemos, estos controladores, ya sean las cubetitas de color o estos moduladores que están aquí en medio, para ver cómo es afectado el gradiente dentro de mi curva. Entonces aquí, por ejemplo, estoy llevando a un lado, estoy llevando a otro. Aquí ya creé otro tono, este no lo quiero. Hay que tener mucho cuidado aquí porque de repente, si damos un clic fuera, ya creamos un tono más, ¿no? Entonces nos podemos llenar como fácilmente de n cantidad de tonos. Hay que seleccionar bien la cubetita. Y por ahí, ¿no? Entonces a lo mejor esto ya me estaría sirviendo para simular lo que tengo aquí abajo. Entonces, de esta manera, Illustrator lo que está haciendo es simular el gradiente dentro del contorno que yo ya establecí. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Yo aquí tengo 15 puntos de contorno. Si lo aumento a 30, por ejemplo, el gradiente se mantiene. Illustrator lo respeta, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estos casos, aquí donde ya se hizo una especie de nudo, lo que tengo que hacer es editar la curva. Tomo los nodos con el puntero blanco. Y vean que por donde yo mando la curva, el gradiente lo va siguiendo. Entonces esa es la ventaja que tiene esta técnica, ¿no? Y específicamente esta me va a servir para generar tubos. Para generar los tubos dentro de toda mi estructura de la motocicleta. ¿Qué tubos tengo aquí? Pues ya lo había mencionado, los escapes, que como ya lo mencioné, estoy aplicando 3 técnicas de coloreado con gradiente aquí. ¿Y dónde más puedo aplicar esta técnica del tubo con línea? Aquí. Por ejemplo, en esta parte donde estoy marcando con el puntero. Voy a quitar la guía inteligente para que no esté como apareciendo la malla cada rato. Esta parte que está aquí. Toda esta parte que está aquí fue hecha con tubo. Voy a extraer esta pieza. Que de repente ya me hago bolas con las capas, pero aquí está. Esta pieza que está aquí. La voy a extraer toda. Ahí está, ¿no? De hecho, me parece que ya la tenía. Sí, aquí está. Aquí está la pieza con todo y la plaquita esta, ¿no? Entonces, voy a quitarla. Y esta pieza, ¿cómo fue generada? Voy a entrar en modo vectorial. Y ahí está. Recuerden que en el modo vectorial solamente veo el puro vector, ¿no? En este caso aquí esta pieza de este lado, del lado derecho, tiene malla. Es evidente, ahí se ve luego. Las otras son unas figuras, pero esto que está aquí es una sola línea. Sin embargo, cuando yo activo el modo de color, ¿qué es lo que estoy viendo? Veo 2 tubos rectos y veo cómo en el centro este tubo se ensancha, ¿no? ¿Cómo se puede lograr esto? Es muy, muy sencillo. Presiono la pluma aquí para sacar una línea. Ahí está. Voy a alejarme y voy a copiar con el gotero. Es más, de aquí mismo. Con el gotero, recordemos que esto es una línea, entonces va a copiar sus atributos. Tomo el gotero, me acerco a la línea y ahí está. Ya copió los atributos. Ahora, nada más hay que poner atención. Cuando yo copio los atributos de gradiente de contorno de una línea a otra, siempre por default me lo va a poner en este valor, en el primero, que ya vimos que es aplicar degradado dentro del trazo. Y lo único que tengo que hacer es cambiarlo al tercero. Ahí está. Esta propiedad no la copia el gotero, entonces ahí siempre hay que estarlo ajustando, ¿no? Pero aquí está, mismos colores, misma disposición del gradiente. Ahora, ¿cómo se hace este asunto? Aquí tengo una herramienta que se llama grosor. El comando es Shift W. Es esta que aparece acá en la ventana de herramientas, parece como una cáscara de plátano. Es esta que está aquí. Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta? Yo me coloco en algún punto de la línea donde a mí se me pegue mi gana.
Doy clic sostenido y arrastro hacia abajo o hacia arriba. Y vean lo que está pasando ahí. Esa retícula que aparece es la malla. Es la malla del degradado. Se está simulando de esa manera, ¿no? Entonces, ahí suelto. Y vean qué es lo que sucedió. Lo que se infló o lo que se ensanchó fue la línea. Pero la línea sigue ahí, o sea, la línea es un vector, nada más. Si yo entro al modo vectorial otra vez, ahí la veo. Es una simple línea, pero si entro al modo color, la veo con volumen. Nuevamente, Illustrator lo que está haciendo ahí es simular el gradiente y el volumen a partir de una sola línea. Y esto es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque al ser una línea y al no ser una figura con malla, el gráfico es más ligero, ¿no? Es más ligero porque la simulación es virtual. Entonces, aquí tengo esta herramienta para inflar. Ahora, en el caso del tubo donde hay un tramo recto, luego viene un tramo inflado y luego otra vez uno recto, lo único que hice fue esto. Voy a regresarme. Ahí está. Lo único que hice fue cortar con C. Recuerden que tomo las tijeras. Por ejemplo, doy un clic aquí para cortar. Doy un clic acá del otro lado. Y vuelvo a este tramo, solo al tramo central. Presiono Shift W para la herramienta de anchura. Y solamente ensancho esa parte. Y ahí está. Y el gradiente se mantiene constante. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer también con estas curvas? Voy a trazar otra. Aquí, ahí está. Y ya sabemos, gotero. Copio los atributos y aquí en la ventana de grado ajusto en el parámetro de aplicar de grado a lo ancho del trazo. Clic. Ahí está ya mi tubo o manguera o lo que se me ocurra que sea esto. Entonces yo lo tomo, presiono Shift W y a lo mejor me voy hasta el final de la línea. A ver, algo está pasando aquí. Está, Shift W, ahí está. Ahí está. Voy al final de la línea, jalo hacia arriba y ya está ensanchándose esto, ¿no? Va de menor a mayor. Y aparte, yo digo, bueno, quiero hacer como algunos otros ajustes que no puedo hacer porque esta línea es una curva nada más y no me permite. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Selecciono la línea, voy al menú objeto, expandir apariencia. Y aquí todo esto en automático Illustrator lo que hace es generarlo como si fueran figuras. Es decir, todo esto que tengo aquí ya es una malla de degradado. La desventaja que yo tengo aquí es que todo esto se convierte en nodos. Entonces, si yo modifico uno, vean lo que sucede, se va deformando más, se va deformando más, etc. Controlar todos estos nodos sí sería ya una labor bastante titánica, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera jalar esto aquí, todo este grupo de nodos que creé, ahí está, ¿no? Ya lo estoy haciendo más largo, etcétera. Pero si yo quisiera a partir de aquí cambiar la trayectoria, ¿cómo lo hago? Tendría que rotar o qué es lo que tendría que hacer y vean cómo se va deformando toda esta malla, ¿no? Entonces aquí ya es más complejo controlar esta malla, ¿no? Tiene su utilidad, también de repente es útil convertir todo esto a malla, pero generalmente lo que vamos a trabajar es esto que está aquí, ¿no? Con línea y puede ser con la herramienta inflar, pero siempre y cuando sea línea y aplicando esta herramienta de degradado que realmente nos cayó del cielo, ¿no? Para muchos procesos. Entonces, en cuanto a los gradientes sería toda la explicación. Esta técnica hay que añadirla al resto, que eran, por ejemplo, aquí el cambiar el pivote para la rotación, generar gradientes, malla de degradado, la de la salpicadera, que era la malla con deformación, etc. Vamos a ver por último qué es lo que me gustaría explicar aquí. Tengo por ejemplo, aquí parte de la máquina y estos pedazos de foto que ven es la misma foto de referencia, pero duplicada y enmascarillada. Entonces lo hice para generar algunos detalles que no veía bien, ¿no? En toda la fotografía. Vamos a ver. Vamos a jalar esta parte, la voy a copiar aquí. Ahí está. Y voy a explicar cómo fue hecha esta pieza. Aquí la vemos en posición vertical.
totalmente. Recuerden que en el caso del poste yo explicaba que era mejor sacar primero las piezas en posición vertical y luego darle la inclinación que necesitaba. Así fue como saqué esta que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta pieza? Que aparentemente se ve muy compleja. Aquí, este es un buen ejemplo porque voy a ocultar todo y voy a desagruparlo. Aquí, por ejemplo, este tubo, voy a desagrupar nuevamente. Acá. Este tubo tiene justamente lo que acabo de explicar. Esto lo convertí en malla por alguna razón. Digo, me parece que fue para redondear esta parte al final. Para eso lo convertí en malla. Y ¿esto por qué? Porque en los tubos, volviendo un poco al tema de los tubos, dar clic aquí está, ¿no? Entonces aplico. En los tubos no todos los remates van a ser así rectos. En algunos casos necesitaré redondeados, ¿no? Entonces ya sabemos que si selecciono mi línea y voy a la ventana de trazo, tendría que venir aquí donde dice remate y darle al botón de en medio, que es redondo, y aquí ya tengo un remate redondo. Entonces esto me puede ayudar también a dar redondez a un gradiente. Pero este redondeo no me servía para aplanar esta zona. Entonces en este caso el tubo sí tuvo que, valga la redundancia, sí tuvo que ser convertido en forma, en malla, para que entonces yo tuviera control de estos nodos que están aquí abajo y poder darle la redondez. Pero es un caso como muy, muy específico, ¿no? El resto de los tubos están hechos a base de líneas, nada más que eso. Y todo lo demás es puro trazo, es puro dibujo, vean. Por ejemplo, aquí tengo esta parte para generar un cilindro. Aquí tengo la tapa del cilindro. Tengo estas dos partes, porque parece que la pieza es así, o sea, como que tiene esa estructura. Todos estos componentes los saqué trazando normal y dividiendo con el buscatrazos y aplicando gradientes. Aquí se ve el gradiente regular. Esta pieza de aquí también, esta es malla. Y esta parte de aquí es esta herramienta que está acá, rectángulo redondeado, que me permite también generar los tubos. Lo pude haber hecho también con línea, sin mayor problema, pero me pareció que era más adecuado utilizar esta figura y generar el gradiente de este modo, ¿no? Ahora, las partes de abajo, todas estas partes que se van repitiendo, ¿cómo las saqué? Pues es muy sencillo. Voy a explicarlo aquí en el ejemplo vertical. Aquí está, esta es otra cosa que usé. Este que está aquí, que acabo de mover, es este central. Y volviendo a estas piezas, voy a desagrupar todo. Ven aquí la cantidad de grupos que hice, ahí está. Entonces esta es mi pieza principal. Esta pieza, ¿cómo está compuesta? Como ya lo dije anteriormente, este es un tubo que generé con la herramienta de rectángulo redondeado. Y después lo que hice fue esto. Vean. Tenía esta pieza. La voy a cortar, la voy a pegar aquí para que se desagrupe. Ahí está. Entonces voy a jalarla hacia abajo. La voy a escalar un poco hacia el centro. Y luego voy a venir con mi pluma. Por aquí ya estoy trazando con contorno, con relleno, perdón. Voy a cambiar esto a... Oh, ahí está. Vengo con mi pluma, por aquí. Luego vengo por acá. Voy a ser rápido para no perder demasiado tiempo. Voy a cortar esto. Este lo puedo eliminar. Y más o menos así fue como saqué esa pieza. Aquí puedo tomar, por ejemplo, estos dos nodos que ya lo expliqué en el caso del poste. Jalo y ya redondeé esa parte, ¿no? Entonces esto lo agrupo y lo voy a repetir todas las veces que necesite. Me parece que son 17 formas de esto mismo. Entonces aquí tengo uno. Voy a repetir la acción. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a dejarlo ahí. Entonces esto lo que hago es escalarlo. Con S, Shift y jalo hacia el centro. Voy al siguiente. S, Shift, escalo hacia el centro. S, Shift, escalo hacia el centro. Y así sucesivamente hasta lograr lo que necesite.
Ahí está, por ejemplo, ¿no? Ya tengo esta irregularidad, ¿no? Como esta forma de curva con estas piezas. Y después lo único que hay que hacer es agrupar. Y, por ejemplo, para esta base lo único que hice fue duplicar uno de estos. Más o menos lo escalé el tamaño. Y luego lo escalé hacia arriba. Ahí está. Y ya tengo uno más grande, ¿no? Simplemente le cambié el color del gradiente y eso es todo lo que hice con esto. Entonces, como verán, o sea, son formas muy complejas, pero sabiendo trabajar con las herramientas y sabiendo duplicar y todos estos mecanismos, podemos simplificar el trabajo de una manera bárbara, ¿no? Entonces, bueno, ya expliqué la parte superior. Este que está aquí también es un tubo nada más, o sea, simple y sencillamente un rectángulo, por ejemplo, así un rectángulo. Y estas entradas las hice con otros rectángulos. Aquí, por ejemplo, M de rectángulo, duplico tomo los dos, corto, divido con el buscatrazos y recordar este comando muy útil para deseleccionar. Presiono puntero blanco A, presiono Alt Shift y le doy clic a la parte que quiero conservar. Aquí, y elimino. Ahí está. Entonces es así como hice estas entradas, ¿no? Este cilindro pequeño de aquí pues no es otra cosa más que este mismo duplicado. Copio, pego enfrente, ensancho un poco y con una línea aquí a lo largo selecciono ambas líneas, duplico esta línea, selecciono ambas, la copia del cilindro, divido, nuevamente deselecciono lo que quiero conservar y elimino el resto. Así fue como construí todo este tubo, ¿no? Y aplicando degradados, no hay mayor pierde con este asunto. Una vez hecho todo esto, lo único que hizo fue venir acá, colocarlo en su posición, en la inclinación que le toca, y después llevarlo del otro lado, reflejarlo con O, Shift, clic y jalo hacia el otro lado. Y aquí ya tengo el opuesto, ¿no? Ahí está. Eso es de lo único que trata el ejercicio, ¿no? Como verán, es una repetición de técnicas, pero a final de cuentas, este ejercicio pues ya prácticamente nos deja listos para saber vectorizar totalmente en Illustrator. El sillón, en el caso del asiento, usé exactamente la misma técnica que en la salpicadera. Aquí se puede ver, si yo entro en modo vectorial, aquí puedo ver la parte del asiento. Voy a ver si lo puedo jalar hacia arriba para que se vea. Voy a borrar esto que ya expliqué. Y voy a copiar esto para explicar cómo está hecho el sillón. Entonces entro al modo vectorial, control Y, y ahí se ve. Ahí está el sillón con su malla deformada. Aquí sí me vino bastante bien esa técnica. Y ya sabemos que la parte principal, o sea, esto que está aquí, voy a extraerlo. Esto que está aquí, esta forma, fue la que me sirvió para generar la máscara y continuar trabajando con la malla. Entonces, esto es exactamente lo mismo que hice en el caso de la salpicadera. Y luego le añadí esto que está aquí. Este detalle de línea punteada simulando la costura, ¿no? Aquí, bueno, hace falta ajustar algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Que vaya acorde con la curva que ya estaba ahí antes de aplicar la línea, etcétera. Esto ya son detalles que se tienen que ir afinando, ¿no? Con el flujo del trabajo. Entonces, ahí está, por ejemplo, el asiento. O sea, ya lo expliqué, no tiene mayor diferencia de las salpicaderas. El caso de la llanta, bueno, pues la técnica ya la vimos desde el principio, aunque aquí, por ejemplo, por la perspectiva, no es tan fácil tomar el elemento que se repite aquí en el ring y girarlo, ¿no? Duplicarlo al mismo tiempo que gira. No es tan sencillo aquí. Voy a explicar rápidamente cómo hice esta llanta. Voy a tapar la capa de la llanta trasera. Aquí está. Y bueno, voy a tapar todo. Y solamente me voy a quedar con la referencia. Y en una capa nueva voy a generar esta llanta. Aquí vamos a aplicar la técnica de los círculos concéntricos.
La misma técnica que apliqué en el caso de la primera llanta es lo que voy a aplicar aquí, pero lo voy a le voy a meter algunas variantes. Aquí está, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Entonces tengo esta que ya sabemos que es la principal, referencia de la llanta. Luego tengo copio, pego enfrente, saco esta parte del rin, del tapón. Ahí está. Ahí me doy cuenta que por la perspectiva no pueden ser círculos concéntricos. Y eso ya en automático pues me genera más trabajo. Ahí está. Entonces, nuevamente analizo la estructura del interior de esta pieza. Entonces, tomo y veo que este círculo me sirve para enmascarar, para abarcar toda la zona del rin. Pero el rin, el real, está compuesto por varias zonas más. Esto que está aquí donde estoy pasando el puntero es una parte como plana. Y esa parte da hacia el exterior. Luego, esta cara que viene aquí baja. Es decir, esto ya señala profundidad. Va hacia adentro y finalmente se une con otra cara más que está aquí. Entonces, es así como tengo que abordar el trabajo. Selecciono esta línea, copio, pego enfrente. Y me llevo este círculo hasta acá más o menos. Y lo voy ajustando para marcar la cara profunda, la cara de la profundidad de este cuerpo, ¿no? Del rin, tapón o como rayos se llama. Ahí está. Entonces ya tengo esta parte aquí. Luego necesito sacar esta curva también para simular el borde. Nuevamente copio, pego enfrente y jalo hasta ahí. Ahí más o menos está bien. Acá abajo también voy a requerir un ajuste. Vean aquí el problema de la perspectiva, ¿no? Entonces no pueden ser como círculos concéntricos porque tenemos que estar ajustando constantemente. Voy a cambiarle el grosor a esto. Voy a ponerle uno más delgado. Ahí está. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con esto? Aquí sí hay que poner muchísima atención. Tengo 3 círculos. Ahora tomo mi pluma. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir aquí abajo. Por fuera de los círculos. Voy a aplicar activar mis guías inteligentes. Aquí sí es importante. Control U. Entonces voy aquí. Y donde encuentre el borde. Ahí voy a dar clic. Luego voy acá arriba. Vengo del otro lado. No, esta no. Esta me la voy a ahorrar. Pluma. Suelto esta línea. Tomo la pluma otra vez. Vengo por acá. Y vengo por acá. Esto lo voy a exagerar un poco. Y estos bordes, este borde que no voy a dibujar muy a propósito, lo voy a sacar de aquí mismo también. Copio, pego enfrente del círculo, escalo y ahí está. Vean cómo en automático este círculo me saca todos los bordes que necesito. Por eso ya no tengo que dibujarlos. Simplemente me voy a los lados. Pues ahora nuevamente. Pluma. Por fuera de las líneas voy aquí. Voy acá. Pluma nuevamente. Voy aquí. Voy acá. Voy a hacer el ejemplo con otros dos más. Y ya hago la acción para que vean cómo construí toda esta parte. Así como acabo de trazar estas formas, estas figuras, me voy a ir con el resto, con todas las que están por acá. ¿Sale? Ahora ya tengo todo. Ya tengo todo este asunto de estas líneas que tracé, mis círculos, etc. Voy a seleccionar los círculos. Voy a seleccionar estas líneas. Noten que no estoy agarrando el círculo de afuera. Ese no. Ese ahorita no va a jugar para nada. Y ya que tengo todo esto, divido. Voy al buscatrazos, dividir. Ahí está. Y para que esto me sea más claro, le voy a aplicar un color de relleno. Un blanco. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Recuerden que al dividir, al aplicar varias figuras y dividir, se generan varias subfiguras. Aquí, por ejemplo, esto que está aquí en medio es un círculo. Ese lo voy a borrar. Ese no me está sirviendo ahorita. Sin embargo, aquí arriba ya aparecen las piezas que necesito. Esto que está acá lo voy a eliminar para que vaya quedando un poco más claro este asunto. Eso ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Tomo esta figura,
le aplico el color promedio de esto, tomo esta otra, le aplico el color promedio de aquí y ya me quedó. Esto que está aquí lo puedo eliminar. Este le aplico el color promedio, este le aplico aquí, esto lo elimino, este le aplico el color promedio y a este igual. Y de esa manera ya me quedaron mis piezas. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí? Puedo hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, quizás no desaparecer estos de en medio, sino aplicarle el color promedio que le toca. Así, por ejemplo. Es decir, aquí no hay como una sola manera de trabajar toda esta parte, ¿no? Hay muchísimas maneras. Simplemente lo que quiero es mostrar cómo construir la llanta, ¿no? Ahí está. Ahora, ya que quedó explicado todo esto, digo, ya lo que viene por acá abajo, pues es exactamente igual. O sea, ir copiando el círculo, pegando enfrente, reduciendo. El patrón que viene aquí, interior, por ejemplo, si contamos acá. Estos círculos, voy a marcarlo. Este círculo que está aquí, se repite acá. Ahí van dos. Se repite acá abajo. Aparentemente a esta altura se repite otro. Aquí tengo 1, 2. Y si soy simétrico, me llevaría este por acá, que no se ve por los escapes. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y probablemente, y muy probablemente, tenga otros dos por acá, que tampoco se ven. Entonces tengo 7 de estos círculos en total. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Voy a eliminarlos. Son 7 círculos circunscritos en otro más, en otro círculo. Entonces aquí es donde viene lo interesante y voy a repasar la lección de rotación. Aquí le voy a poner un punto para que se vea. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Necesito 7 círculos que sigan la trayectoria de un círculo principal, ¿no? Aquí voy a colocar mi círculo. Entonces, tengo esta circunferencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí es una simple operación matemática. Yo sé que la circunferencia de un círculo son 360 grados. De manera que si necesito dividir o más bien trasladar una figura a lo largo de 360 grados, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si son 7 figuras, en este caso este círculo, ¿qué es lo que tendría que hacer entonces? Dividir 360 entre 7, que es el número de figuras que necesito. Esta operación se puede hacer mental, pero lo voy a poner aquí para que lo puedan ver. Ahí está, 360 entre 7. Son, a ver, 360 entre 7. Ahí está, dice que es 51.4. No vamos a dejarlo ahí, 51.4. El resto ya no es como tan relevante. 51.4. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a ponerle un relleno. Ahí está. Tomo la figura. Tomo ahora la herramienta de rotación. Eso ya lo sabemos. R. Y voy a buscar el centro de la circunferencia principal. Más o menos por aquí. Ahí está. Es importante tener activas las guías inteligentes. Y donde diga centro, ahí voy a dar clic. Pero aquí la variante va a ser esto. En el ejercicio anterior dimos clic solamente y a partir de ahí empezamos a rotar. Aquí voy a dar Alt primero. Voy a mantener Alt. Vean que cambia el puntero a un menos y voy a dar clic. Ahí está. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Apareció esta ventana que dice rotar. Y en este caso yo lo dejé como en 130 por algún ejercicio que hice. Y el círculo de inmediato rotó esa cantidad de grados. Habíamos dicho que necesitábamos 51.4, entonces aquí le voy a poner 51.4 grados. Voy a aplicar tabulador para ver el cambio. Ahí están los 51.4 grados. Y voy a dar copiar. No voy a dar OK, voy a dar copiar. Entonces doy clic. Ahí está. Ya se duplicó a la cantidad de grados que necesito. Ahora ya conocemos el comando para repetir la acción, que es comando o control D. Presiono control D. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ahora, si yo repito un paso más, llega al punto de origen. Ahí está.
Entonces, ¿cuántos círculos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que es precisamente el diseño que tengo aquí en este disco. Entonces, siguiendo este principio, fue que construí esto que está aquí. Voy a quitar la última capa. Ahí está. Fue así como construí la llanta, ¿no? Aquí está en una sola capa. Recuerden que es importante ir trabajando por capas. Entonces voy a duplicar esta que está aquí para que la vean. La voy a sacar. Voy a... ¿dónde quedó el asiento? Me está estorbando ahorita. Ahí está. Entonces aquí tengo ya mi llanta. Y vean, este principio, el que acabo de mostrar, está aplicado aquí. Entonces, sin más, así es como se generó esta llanta. Ahora aquí ya sabemos este asunto, ¿no? El dibujo de la llanta se aplica exactamente igual, cambiando el pivote de rotación y duplicando. Y así sería como se trabajó pues toda la motocicleta. Realmente todas las demás partes es repetición de lo mismo. Esta pieza que está aquí, por ejemplo, del motor, es exactamente lo mismo. Círculos concéntricos, malla de degradado y se acabó. Es todo lo que hice ahí, ¿no? Ya expliqué el asunto de los tubos. Y me parece que sería todo. En cuanto a las técnicas que apliqué aquí. Aquí también, por ejemplo, ¿no? Para el espejo. Esto que está aquí es un tubo. Este que está aquí, esta base para el espejo, es el mismo tapón que tengo aquí, nada más lo dupliqué, lo invertí y le cambié algunos colores, ¿no? Como les digo, siempre tenemos que buscar como la manera de ahorrarnos el trabajo. Entonces, en cuanto al ejercicio, sería todo, o sea, todo el ejercicio de vectorización está aquí. Ahora, la aplicación práctica de esto, ¿dónde estaría? Estaría acá. Voy a ocultar las herramientas. Aquí está. Ya lo último que hice con esta motocicleta vectorizada, pues es esto que estoy mostrando aquí. Ya tengo como la ficha técnica aquí con las características de la motocicleta. Usé esta misma moto, la usé de fondo. Aquí lo único que hice fue darle una transparencia y le creé una máscara alrededor para que no apareciera completa. Eso ya lo sabemos manejar, lo hemos visto en otros videos. Aquí, por ejemplo, usé la misma retícula, la retícula que utilicé para generar toda la composición. Me sirvió como recurso gráfico, entonces me pareció interesante dejarla ahí. Esto me da una idea más como de objeto prototipo o de plano, ¿no? Más o menos. Entonces, esa fue la idea de dejar aquí la retícula. Y en una tercera opción se me ocurrió meter esta fotografía de fondo, que es una barda blanca con un piso para darle como un toque más urbano. Y bueno, aquí la motocicleta pareciera que está como en la calle, ¿no? Nuevamente aparece la ficha técnica, el logotipo, etcétera. Entonces, este sería el ejercicio de la vectorización de la motocicleta. Realmente explicar como cada parte y hacer un video para cada parte, pues sería como algo un tanto eterno, ¿no? Serían como a lo mejor unas 10 partes de tutorial. Y en total el ejercicio de la vectorización se completó como en unas 5 o 6 horas aproximadamente. Más o menos. Pues puede que menos. Entre 4 y 6 vamos a dejarlo, ¿no? Entre 4 y 6 horas se puede completar este ejercicio de vectorización, ¿no? Ya después, digo, esta lámina pues ya requirió como un tiempo de edición mucho menor, ¿no? Pues una media hora, ya más o menos teniendo claro lo que se va a hacer. Y pues con respecto a este ejercicio, hasta aquí estaríamos terminando, ¿no? Entonces voy a cerrar el video y nos vemos en el siguiente.